Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hasta ahora hablamos de señales, presentimientos, sutilezas que cruzan el tiempo como susurros, pero hay momentos en que lo invisible se cansa de esperar a ser notado y decide manifestarse de forma directa. Fue entonces cuando la casa dejó de ser simplemente un espacio con un pasado oscuro y comenzó a reaccionar físicamente, como un cuerpo en crisis. Ya no se trataba solo de presencias sentidas, sino de impactos reales. Y cuando lo espiritual comienza a tocar lo material de esa forma, todo cambia. La primera vez ocurrió en una madrugada aparentemente tranquila. La vela azul, la misma usada en el ritual anterior, se apagó de golpe. El aire se volvió denso, casi sofocante, como si la presión del ambiente hubiese caído de repente. Beatriz estaba acostada, aún despierta, intentando distraerse con la lectura, cuando escuchó que la puerta de la cocina se azotó con fuerza. Se levantó, creyendo que podía haber sido una corriente de aire, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Al llegar al pasillo, los ruidos aumentaron. Era como si alguien caminara por la casa, pero sin pies. Marcos bajó las escaleras asustado por los sonidos, pero antes de poder decir algo, uno de los cuadros cayó solo de la pared. No se deslizó, no se inclinó. Cayó como si alguien lo hubiera empujado. El vidrio se hizo trizas. El estallido rompió el silencio como una advertencia, y enseguida todas las luces de la casa parpadearon 3 veces. En la habitación del bebé, la cámara del monitor captó un zumbido fuerte, y durante algunos segundos la imagen se oscureció. Cuando volvió, Emiliano estaba sentado en la cuna, llorando, con los brazos levantados y mirando fijamente hacia la esquina, donde tantas veces ya se había percibido esa presencia. Lo más perturbador ocurrió a la mañana siguiente. Al cambiarle la ropa al bebé, Beatriz notó en su espalda 3 arañazos finos y paralelos marcados en rojo. No parecían rasguños de uñas ni cortes provocados por objetos de la cuna. Eran marcas, delicadas pero lo suficientemente profundas como para dejar claro que algo o alguien lo había tocado. Ninguna explicación tenía sentido. La cuna era nueva. No había puntas, astillas, nada que pudiera justificar eso. Y el bebé no mostraba dolor, solo un cansancio inusual, como si su energía hubiera sido drenada. A partir de ese día, la casa empezó a responder en distintos niveles. Objetos cambiaban de lugar. Las luces se encendían solas. La televisión se prendía a las 3 de la madrugada, siempre al máximo volumen, en canales sin señal. Una noche encontraron la cuna volcada, completamente fuera de posición, como si hubiese sido empujada con fuerza. Y lo más aterrador era que nada de eso parecía al azar. Había un patrón, un tipo de coreografía silenciosa, como si la casa estuviera siendo usada como instrumento de comunicación. Esa fase de manifestaciones afectó profundamente a la pareja. Ya no se trataba solo de sentir miedo. Había que tomar decisiones, repensar si debían seguir viviendo allí. Pero al mismo tiempo había una extraña sensación de que, si se iban sin cerrar el ciclo, aquello los seguiría. Era como si el vínculo ya se hubiese sellado, y romperlo sin enfrentarlo significaría llevarse el problema a otro lugar. Fue entonces cuando Beatriz comenzó a entender que el ataque no era solamente físico, era emocional, una forma de presionar, de forzar el enfrentamiento, y confrontar, en este caso, no significaba gritar ni expulsar, significaba mirar hacia adentro, revisar memorias, reconocer fragilidades. Había días en los que Beatriz lloraba sin saber por qué. Sentía una angustia profunda, como si estuviera de luto por algo que no le pertenecía, como si otra mujer, con otra historia, estuviera usando su cuerpo como canal para revivir un dolor que nunca pudo expresar. Y cuando ella lloraba, la casa se calmaba, el bebé dormía mejor, los ruidos cesaban. Era como si, al liberar la emoción, también aliviara la presión de lo invisible. La casa, entonces, se reveló como un espejo. Todo lo que estaba guardado, no dicho, reprimido, se convertía en movimiento. Los ataques invisibles no eran simplemente manifestaciones de una entidad agresiva, eran el reflejo de una estructura emocional con grietas profundas. Y mientras esas grietas no fueran enfrentadas con verdad,
La casa seguiría fracturándose poco a poco, porque lo que se pedía ahí ya no era un ritual, era un cambio de mentalidad, una nueva forma de relacionarse con el miedo, con el dolor, con la historia que latía detrás de esas paredes. Comenta abajo: esto tiene sentido para mí. Cuéntame si alguna vez sentiste que el ambiente reaccionaba a tu energía emocional, como si la misma casa captara lo que tú no decías en voz alta, porque a veces la mayor revelación no está en lo que se ve, sino en lo que finalmente se permite sentir. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque existen momentos en los que la leyenda deja de ser solo un cuento y empieza a actuar como lenguaje. La figura de la Llorona, tan repetida en canciones, relatos y susurros de abuelas, no es solo un mito, es en realidad una metáfora viva de un dolor que se niega a morir. Y cuando ese dolor encuentra el ambiente adecuado, cuando reconoce en la atmósfera emocional de una casa el mismo vacío que la originó, toma forma, se vuelve presencia, frecuencia y, sobre todo, repetición. Mucha gente piensa en espíritus como entidades aisladas, figuras errantes que buscan cuerpos o lugares donde esconderse, pero esa es una visión superficial. La verdad es que existen presencias que nacen de un campo colectivo, creadas no solo por la historia de una sola persona, sino por el cúmulo de dolores que se conectan a lo largo del tiempo. La Llorona es ese tipo de energía, un arquetipo ancestral, una representación de todo lo que una madre no pudo decir, de todo lo que el duelo no logró enterrar. Por eso aparece donde hay niños, donde hay madres vulnerables, donde la maternidad no encuentra espacio para vivirse con seguridad, donde el vínculo entre madre e hijo está en construcción o en peligro de ruptura. Y más aún, aparece cuando existen espejos emocionales disponibles, cuando alguien dentro de la casa atraviesa un momento interno que, sin saberlo, refleja el mismo abandono, la misma angustia, la misma carencia. La entidad no necesita una invitación directa. Lo que reconoce es la vibración, la emoción que se acumula sin ser escuchada, el llanto, atrapado que nadie notó, la sensación de soledad a pesar de estar rodeada de personas, el trauma heredado de generación en generación, cargado en los silencios familiares. La casa de Beatriz, en ese sentido, no fue solo un escenario, fue un terreno fértil, no porque ella lo quisiera, sino porque ahí existía el espacio para que ese dolor se manifestara con fuerza. Lo curioso es que, mientras más Beatriz se adentraba en la historia de Rosa María, más sentía que la entidad no actuaba por crueldad, sino por desesperación, como si estuviera intentando revivir una y otra vez algo que en su tiempo no tuvo cierre, como si necesitara que alguien mirara lo que pasó no con juicio, sino con escucha, con empatía. Y fue en ese punto del camino cuando la leyenda cobró vida, no como amenaza, sino como traducción de un sufrimiento que nadie quiso cargar. El espíritu de la Llorona es, ante todo, una manifestación de un dolor materno que no fue comprendido. Y lo más profundo de todo, muchas veces, ella no se manifiesta para llevarse a alguien, sino para pertenecer de nuevo, para sentirse parte de algo que perdió. Por eso su lamento es por hijos, no solo los suyos, sino todos aquellos que podrían haber sido, todos los hogares que podrían haber sido su refugio, todos los bebés que en su delirio podrían llenar el vacío que jamás se cerró. Y cuando encuentra a un bebé como Emiliano, que aún vibra en pureza, que no tiene palabras para protegerse, que está abierto al mundo invisible, ella se acerca, no como depredadora, sino como sombra, como memoria, como un ruido emocional que se confunde con lo más sagrado del inicio de la vida. Esa revelación cambió por completo la forma en que Beatriz enfrentaba lo que estaba ocurriendo. Dejó de luchar contra la presencia, empezó a observar, a escribir, a hablar con la casa, a cuidar de su propia energía como una forma de proteger no solo a su hijo, sino al campo que lo rodeaba. Entendió que la única manera de romper el ciclo era quebrar el patrón emocional que alimentaba esa frecuencia, crear una nueva relación con el miedo, cambiar la mirada, reescribir lo que estaba siendo repetido sin conciencia. La casa pasó a ser tratada como un cuerpo herido,
y el proceso de sanación no fue inmediato, pero comenzó. Pequeños cambios empezaron a surgir. El bebé lloraba menos. El aire ya no se sentía pesado todos los días. Las manifestaciones, cuando aparecían, ya no lo hacían con la misma furia. Era como si, poco a poco, el espíritu estuviera siendo invitado a seguir su camino, a entender que ahí había alguien dispuesto a sentir, pero no a cargar. Comenta abajo: esto tiene sentido para mí. Quiero saber si en algún momento de tu vida sentiste que un dolor antiguo, que ni siquiera era tuyo, se manifestaba a tu alrededor como si quisiera ser visto, porque tal vez así es como ciertas historias piden finalmente descansar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay momentos en los que las palabras no alcanzan para decir lo que se siente, y aún así es necesario hablar, es necesario soltar, aunque sea solo para no enloquecer. Y eso fue exactamente lo que vivió Beatriz cuando decidió, por primera vez, grabar un audio contando su experiencia, no para exponerse, no para convencer a nadie, sino porque sentía que si guardaba todo para sí, ese dolor terminaría tomando otro cuerpo. Hablaba con la voz entrecortada, pausada, intentando mantener la calma, mientras describía una sensación que cada día se volvía más insoportable, la de no estar sola, incluso cuando lo estaba. Ella decía que lo peor no era escuchar los sonidos, ni ver objetos moviéndose, ni sentir los escalofríos constantes sobre la piel. Lo peor era la mirada de su hijo, la forma en que fijaba los ojos en el vacío, como si viera algo o a alguien, y respondiera con la inocencia de quien aún no ha aprendido a dudar. Hay noches en que no me mira como antes, dijo ella. Es como si me comparara con otra presencia, como si dividiera su atención, su afecto, como si yo fuera solo una parte y no el todo. Eso atravesaba a Beatriz como un cuchillo lento, porque sabía que ese vínculo invisible entre la entidad y el bebé no era una invención de su mente. Era real, casi palpable. Marcos, más reservado, tardó más en hablar, pero cuando finalmente lo hizo, dejó escapar una frase que hasta hoy parece resonar. Estamos criando a un hijo en un lugar donde otra madre aún no se ha ido. Lo decía sin rabia, pero con un peso que solo quien se siente impotente puede comprender. La impotencia de cuidar a alguien que poco a poco parece estar siendo jalado por una fuerza que no se puede nombrar. Intentaron mantener la rutina, intentaron ignorar, intentaron racionalizar, pero cuando el cuerpo empieza a sentir lo que los ojos no ven, ya no sirve negar. Es como si cada gesto estuviera siendo monitoreado, como si cada emoción en la casa resonara en otra dimensión. Beatriz hablaba de sueños extraños, no con monstruos, no con sustos, sino con escenas que parecían memorias de otra vida. Se veía en campos inundados, cargando niños en brazos, intentando cruzar algo que parecía un río, pero que no tenía fin. A veces despertaba empapada en sudor, con los brazos dormidos. Otras veces sentía el olor de agua estancada en la almohada. Decía que ya no sabía qué parte de todo eso era suya y qué parte era de la casa. Todo se mezclaba. Sus emociones no terminaban en ella. Era como si estuviera sintiendo por dos. Ese agotamiento emocional se transformó en una especie de duelo silencioso, no por una muerte literal, sino por un espacio que había sido invadido. La sensación de haber perdido el control de su propio hogar, de ya no ser la única figura materna presente. Y eso tocaba una fibra muy íntima en ella, porque toda madre siente instintivamente cuando algo amenaza el vínculo con su hijo, incluso si esa amenaza viene de un lugar donde la lógica no alcanza. No sentía rabia, sentía competencia, como si tuviera que reafirmar cada día que ese bebé era suyo, como si la presencia invisible necesitara ser recordada de eso, y aún así no retrocediera. Marcos, en silencio, empezó a rezar durante la madrugada. Aunque no seguía ninguna religión con devoción, decía que necesitaba emitir algún tipo de señal, aunque fuera solo para sí mismo, de que aún existía un límite, que ese espacio aún les pertenecía, y que, a pesar de todo, no iban a renunciar a su propia historia, porque eso era lo que estaba en juego, la historia que intentaban construir como familia
siendo constantemente atravesada por una historia que nunca se cerró. Estos testimonios no son solo relatos de apariciones, son retratos de un desgaste emocional profundo, de un intento diario por mantener el equilibrio cuando todo alrededor insiste en arrastrarte hacia abajo. Son palabras que revelan el impacto real que lo invisible puede provocar, y más aún, muestran cómo lo espiritual se mezcla con lo psicológico, con lo físico, con lo cotidiano. No hay separación. Cuando una casa respira dolor, todos los cuerpos que la habitan comienzan a cargar ese peso, aunque sea en silencio. Comenta ahí: yo también estoy en este viaje. Cuéntame si alguna vez sentiste que tu casa cargaba emociones que no eran tuyas, como si compartieras el espacio con algo que pedía atención, sin palabras, porque a veces eso que llamamos ambiente pesado no es otra cosa que una historia rogando por ser sentida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque toda historia marcada por presencias invisibles parece seguir un ciclo silencioso. Primero viene la incomodidad, luego las señales, los pequeños disturbios, los patrones que se repiten sin explicación, hasta que todo converge. La noche en que Beatriz vio con sus propios ojos lo que siempre había sentido. La noche en que la leyenda dejó de ser susurro y tomó forma. Era una madrugada tibia, sin viento. La casa estaba en silencio, y por alguna razón Beatriz no podía dormir. No era miedo, era como si algo dentro de ella supiera que esa noche sería diferente. Se recostó en el suelo del cuarto del bebé, con una cobija ligera, el rosario de su abuela entre las manos y los ojos fijos en el techo. Emiliano dormía profundamente en su cuna, envuelto en esa calma extraña que a veces precede lo impredecible. El tiempo parecía detenido. El reloj ya pasaba de las 3. El ambiente estaba demasiado callado. Ni siquiera el crujir de las ramas afuera rompía el aire inmóvil. Y entonces lo sintió. Primero, una caída súbita de temperatura, un tipo de frío que no viene de afuera, sino que nace desde dentro de la piel. Luego, la luz del pasillo parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo. El cuarto, por unos segundos, quedó iluminado solo por la tenue luz de la calle, filtrada por la cortina. Fue entonces que Beatriz notó una sombra formarse entre los muebles. No una sombra proyectada por algo, sino una ausencia, como si el espacio alrededor de esa figura dejara de existir. No gritó, no corrió. Su cuerpo permaneció inmóvil, paralizado por una mezcla de shock y reconocimiento. La figura estaba allí, junto a la cuna, de pie, alta, delgada, envuelta en un tejido blanco que caía hasta el suelo como una niebla densa. El cabello largo y oscuro cubría todo el rostro, cayendo sobre los hombros y ocultando cualquier expresión. Los brazos colgaban hacia el frente y las manos, pálidas y finas, temblaban ligeramente. Beatriz vio cuando una de ellas se acercó al bebé. Un toque sutil, casi respetuoso, como si ese gesto fuera sagrado o prohibido. Emiliano no despertó, pero en ese instante, una lágrima rodó por la comisura de su ojo. Beatriz lo vio y sintió como si el tiempo se hubiera fracturado. La figura no hablaba, pero lloraba. Se podía oír el sonido ahogado de un lamento que parecía venir de un lugar mucho más antiguo que esa casa, que esa calle, que esa ciudad. No era un llanto de dolor físico, era el dolor de la ausencia, de lo imposible, de aquello que se perdió y nunca volverá. La presencia se quedó allí el tiempo suficiente para dejar claro que no era una aparición cualquiera, era un reencuentro, como si esa mujer, o lo que quedaba de ella, estuviera visitando no un cuerpo, sino una posibilidad, un universo alterno donde tal vez en algún tiempo olvidado aún pudiera ser madre. Beatriz sintió una mezcla de rabia, miedo, compasión y culpa, todo al mismo tiempo. Quiso alejarla, pero no pudo, porque por más absurdo que pareciera, había una parte de ella que entendía, que reconocía el gesto, que de alguna forma sabía lo que significaba tocar a un hijo y ya no poder sostenerlo de verdad. La figura permaneció inmóvil unos segundos. Luego, lentamente, levantó el rostro. Pero lo que había allí no era un rostro. Era un vacío cubierto por un velo.
una ausencia con forma, un dolor sin ojos, y, en un último gesto, dejó caer una sola lágrima sobre el colchón del bebé. Después, comenzó a desvanecerse, no desapareciendo de golpe, sino disolviéndose en el aire como polvo de memoria, y con ella el cuarto volvió al silencio, al calor, a la oscuridad normal. Beatriz permaneció allí sin moverse hasta el amanecer. No lloró, no habló, pero en ese instante comprendió algo que ninguna explicación racional podría traducir. No toda presencia quiere hacer daño. Algunas simplemente no se han ido, porque nadie nunca las escuchó de verdad. Comenta ahí: esto tiene sentido para mí. Cuéntame si alguna vez viviste un momento tan inexplicable que el miedo se transformó en compasión, porque a veces lo que nos asusta solo quiere ser reconocido como algo que también supo amar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque llega un momento en que incluso el ser humano más fuerte entiende que necesita irse, no por cobardía, sino por supervivencia emocional. La casa ya no era un refugio, era una memoria viva de algo que se negaba a cicatrizar. Beatriz y Marcos intentaron permanecer de todas las formas posibles. Buscaron ayuda espiritual, ajustaron rutinas, reforzaron vínculos, enfrentaron noches sin dormir, llantos inexplicables, escalofríos constantes, puertas que se cerraban sin viento, susurros sin origen y presencias que ya ni siquiera se ocultaban. Pero la última visita, aquella en la que Beatriz vio con sus propios ojos a la figura vestida de blanco tocando a su hijo con manos frías, no dejó dudas. Era hora de irse. La decisión no fue planeada, no involucró listas ni cajas organizadas. Fue un quiebre, algo que se rompe de adentro hacia afuera. Al día siguiente de aquella aparición, Beatriz pasó la mañana en completo silencio. Preparó el café con los mismos movimientos de siempre, pero con la mirada perdida, como si algo se hubiera quedado atrapado en la madrugada. Marcos entendió lo que ella no dijo, y por eso no preguntó. Solo tomó una mochila, guardó algunas mudas de ropa, los documentos y el álbum de fotos familiar. Beatriz cargó a Emiliano en brazos, aún soñoliento, y dejó la cuna atrás. Salieron de la casa antes del mediodía. No avisaron a nadie, no dejaron notas, solo cerraron la puerta como quien cierra una historia, sin punto final. Se fueron a la casa de los padres de Marcos, en otro barrio, un lugar sin antecedentes, sin leyendas, sin campo fértil para ecos antiguos. Y allí, por primera vez en meses, durmieron una noche entera. No escucharon nada, no vieron nada. Emiliano durmió como un recién nacido otra vez, sin lágrimas, sin temblores, sin marcas al despertar. Pero aún así, el peso de lo vivido no desapareció. Al día siguiente, el vecino que cuidaba el jardín de atrás pasó por la casa para ver si todo seguía en orden. Le extrañó el silencio. Llamó varias veces. Nadie respondió, pero algo le llamó la atención desde la ventana. La cuna estaba volteada, como si hubiera sido empujada con fuerza, con rabia o con desesperación. El mueble de madera, antes fijo en la esquina de la habitación, ahora estaba tumbado en el centro, y en el suelo, huellas. No eran marcas definidas como de zapato, sino manchas de barro con forma de pasos cortos alternados que iban desde la cuna hasta la puerta y desaparecían justo ahí, como si se hubieran disuelto en el aire. Tomó una foto y se la envió a Marcos con un mensaje breve. Alguien entró. La respuesta fue el silencio absoluto, porque no había cómo explicar aquello sin volver a abrir la herida que estaban intentando cerrar. Y tal vez ya ni hacía falta. Aquellas marcas eran solo el último recordatorio de que la historia no había terminado, solo había dejado de ser vivida en ese lugar. Beatriz miraba a Emiliano con una mezcla de alivio y culpa, como si estuviera en paz por haberlo sacado de un ambiente pesado, pero aún atormentada por no haber podido resolver lo que pasó. Ella sabía que no era la única responsable de ese dolor que flotaba en la casa, pero como madre cargaba la sensación de que tal vez podría haber hecho algo diferente. Lo que no entendía en ese momento era que la decisión más importante ya había sido tomada: romper el ciclo, negarse a ser una pieza más en la maquinaria del sufrimiento silencioso, porque dejar una casa
no es solo cambiar de dirección, es cambiar de frecuencia, es negarse a seguir alimentando un espacio que ya no acoge. Y en este caso, no se trataba solo del lugar físico, se trataba de la energía que se había instalado ahí, una energía antigua, cargada, emocionalmente hambrienta, algo que no podía ser vencido con fuerza, sino con conciencia. Y el acto de irse no fue una huida, fue una liberación. Comenta ahí, yo también estoy en ese camino. Quiero saber si alguna vez tuviste que abandonar un lugar, físico o emocional, al sentir que tu energía estaba siendo drenada, porque a veces la mayor protección es esa decisión que nadie ve, pero que lo cambia todo por dentro. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay dolores que no respetan fronteras físicas. Puedes cambiar los muebles, mudarte de barrio, empezar desde cero, pero si algo dentro de ti sigue cargando la vibración de ese acontecimiento, encontrará la forma de continuar. Eso fue lo que Beatriz y Marcos comenzaron a notar con el paso de las semanas. Al principio, el nuevo hogar parecía un alivio, un reinicio silencioso, seguro, donde Emiliano volvió a dormir, donde las puertas dejaron de cerrarse solas y los espejos ya no se agrietaban por la noche. Pero la ausencia de fenómenos no significaba necesariamente que todo había quedado atrás. La primera vez que escucharon de nuevo, el llanto fue en una tarde cualquiera. Beatriz estaba en la habitación con Emiliano, que jugaba tranquilo, cuando el sonido vino desde el baño. No era el bebé, era otro tipo de llanto, un lamento ahogado, como si alguien intentara contener su propio dolor, como si quisiera ser discreto, pero ya no pudiera soportarlo. Ella se congeló, corrió al baño y no encontró a nadie. La ventana estaba cerrada, el espejo empañado y el olor, ese mismo olor a agua estancada que tan bien conocía. La sensación era inconfundible. De algún modo la presencia los había seguido. En las noches siguientes, Marcos empezó a escuchar ruidos en el piso de arriba, incluso cuando todos dormían. Y por más que intentara mantener la mente en su sitio, lo sabía. Por la repetición, por los horarios, por los sonidos, eso no era un ruido común. Había familiaridad en ese sonido, como si esa frecuencia estuviera grabada en la memoria del cuerpo. No era susto, era reconocimiento. No querían creerlo, pero ya no podían evitar la conclusión. La casa antigua no era el único punto de contacto. El vínculo se había formado en otro lugar, dentro de ellos. La maldición, si es que se puede llamar así, no estaba hecha de paredes, estaba hecha de memoria emocional. Y ese tipo de vínculo no se rompe solo con distancia. Hace falta una transformación interna, un nuevo tipo de presencia, de conciencia, de decisión. Porque una entidad como La Llorona no se mueve siguiendo mapas o direcciones. Se ancla en la vibración de quien carga un dolor parecido al suyo. Ella siente, ella se conecta, y cuando encuentra una apertura, regresa, aunque sea de forma sutil, aunque sea disfrazada, aunque sea a la distancia. Beatriz empezó a vigilar cada detalle de la rutina, no por miedo irracional, sino por una sensación creciente de que todo lo que había comenzado en aquella casa antigua aún necesitaba cerrarse de forma adecuada. Lo que antes parecía solo un caso aterrador, ahora se mostraba como un proceso profundo, casi espiritual, de responsabilización emocional, porque con el paso de los meses, ella había descubierto algo que ya no podía ignorar. Parte de todo eso también era suyo: la sensibilidad, la capacidad de acoger, la conexión emocional con lo que está más allá de lo físico. Todo eso la hacía vulnerable, sí, pero también esencial para cerrar el ciclo. Entendió que no bastaba con huir. Era necesario aceptar el camino como parte de su propia historia, no como una condena, sino como una especie de llamado para mirar de frente aquello que muchas familias prefieren barrer debajo de la alfombra: el dolor no expresado, el duelo escondido, el pasado enterrado sin despedida. Marcos también empezó a notar eso, y juntos comenzaron a enfrentarse a las señales no como amenazas, sino como espejos. Si el llanto regresaba, se sentaban y hablaban. Si el ambiente se cargaba, respiraban juntos, reforzaban el vínculo, encendían una vela,
Agradecían por estar vivos y presentes, no para ahuyentar nada, sino para recordar que ahí, en ese nuevo hogar, quienes conducían la energía ahora eran ellos. Aún así, en ciertas madrugadas, el llanto regresaba, débil, distante, a veces viniendo desde fuera de la casa, otras veces como un sonido que solo Emiliano escuchaba y al que respondía con una mirada profunda, perdida en la oscuridad del techo. En esos momentos, Beatriz solo lo abrazaba y decía en voz baja, como si también hablara con otra presencia que flotaba ahí: él no es tuyo, pero entiendo tu dolor. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Quiero saber si alguna vez viviste algo que creías resuelto, pero que volvió a encontrarte en otro lugar, de otra manera, porque tal vez eso que llamamos final solo sea el inicio de una comprensión distinta. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo inquietante que ocurre cuando historias antiguas siguen apareciendo en nuevos lugares, con nuevas voces, nuevos detalles, pero siempre con el mismo eco de desesperación. Lo que antes solo se contaba alrededor del fuego o se susurraba en las cocinas de las abuelas, ahora aparece en foros de internet, videos caseros y confesiones grabadas a medianoche. La Llorona para muchos siempre fue solo una leyenda, un cuento oscuro para asustar a los niños. Pero, ¿y si lo que llamamos leyenda fuera en realidad un lenguaje simbólico para expresar dolores que nunca se resolvieron? ¿Y si la figura de la Llorona tuviera menos que ver con el pasado y más con lo que aún vive entre nosotros, aunque sea con otra forma? Porque los relatos siguen, y lo que impacta no es solo la frecuencia, sino la coherencia. Niños que despiertan llorando siempre a la misma hora. Madres que escuchan susurros en español cuando están solas en casa. Cámaras que captan ruidos inexplicables, siempre con ese tono melancólico, casi resignado, como si alguien estuviera llamando por algo que perdió y nunca volvió a encontrar. No importa el país. México, Guatemala, Colombia, Argentina. Las variaciones son culturales, pero la esencia es la misma. Una presencia femenina envuelta en dolor, buscando a sus hijos, o alguna respuesta que la libere del vacío donde quedó atrapada. Es imposible ignorar el patrón. En tiempos de inestabilidad emocional y rupturas familiares profundas, la figura de la madre herida, aquella que perdió, que fue traicionada o que traicionó sus propios instintos, reaparece como un espejo colectivo. Y tal vez por eso, la Llorona nunca desapareció del todo. Solo cambió de rostro, cambió de rumbo, se adaptó a nuestros tiempos. Hoy no camina solo por los ríos, se mueve por el inconsciente de las familias, por el peso no dicho en los silencios entre madre e hijo, por la ausencia de despedidas dignas, por la culpa que no encontró alivio, por los traumas heredados como cargas no pedidas. Es como si hubiera un punto ciego en nuestra mentalidad moderna. Creemos que basta con racionalizar para sanar, pero hay experiencias que exigen otro lenguaje, el del alma, lo sagrado, lo inexplicable, aquello que no puede traducirse en fórmulas. Y cuando negamos eso, abrimos la puerta para que el sufrimiento busque otras formas de manifestarse. La Llorona, en ese sentido, puede no ser un fantasma literal, sino un símbolo poderoso de algo que aún está esperando ser visto, con profundidad, con valentía, con una escucha más espiritual que lógica, y quizá ese sea el verdadero impacto de la leyenda, obligarnos a reflexionar sobre lo que realmente estamos cargando. ¿Qué voces resuenan dentro de nuestra casa? ¿Qué nos visita cuando apagamos las luces? ¿Qué sigue llorando dentro de nosotros? ¿Y por qué? Porque mientras sigamos llamando a todo esto folclore y barriendo el tema debajo de la alfombra, corremos el riesgo de perder algo esencial, la oportunidad de integrar ese dolor a nuestra conciencia, en lugar de solo sobrevivir a él. Los antiguos sabían que no se juega con lo invisible, no porque sea maligno, sino porque lleva verdades que no siempre queremos enfrentar. Y por eso, cada vez que una nueva historia de La Llorona aparece, es como si la realidad misma nos recordara: el pasado no está enterrado, late, susurra y a veces llora. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién entre los que están aquí
¿Has sentido que algunas historias no terminan, solo cambian de forma, esperando el momento exacto para reaparecer? Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando hablamos de La Llorona, no solo nos referimos a una figura folclórica o a una manifestación sobrenatural aislada. Estamos, en realidad, frente a un fenómeno que toca algo visceral, el instinto de protección que toda madre y todo padre lleva en el alma. Y justamente por eso, entender las señales se vuelve tan necesario, no por miedo, sino por conciencia, porque hay momentos en los que lo invisible empieza a dejar rastros muy visibles, y cuando esos rastros afectan la rutina de un hogar, es porque algo está tratando de ser visto, escuchado, reconocido. La primera señal, y tal vez la más común, es el llanto, pero no cualquier llanto. Es un sonido que proviene de un lugar extraño, como si atravesara las paredes, como si no perteneciera al entorno. Muchas veces, ese lamento comienza suave y va creciendo en dolor, un patrón que suele repetirse a la misma hora, especialmente durante la madrugada, entre las 3 y las 4. Padres que han vivido estas experiencias lo describen como imposible de ignorar y incómodo, de una forma casi espiritual. Incluso cuando intentan grabarlo, el audio aparece distorsionado, lleno de interferencias, como si algo no quisiera ser revelado directamente. Otra señal importante son las marcas de agua. Aparecen en lugares improbables, en las sábanas de la cuna, en las paredes junto a ventanas cerradas, incluso en el piso de madera donde no debería haber humedad. Y esas marcas, aunque se limpien, muchas veces regresan, como si la presencia estuviera marcando territorio, insistiendo en quedarse. En casos más extremos, se han reportado pequeñas huellas mojadas, como si unos pies descalzos hubieran caminado lentamente hasta la cuna y se hubieran detenido justo ahí. Los susurros también forman parte de las señales, casi siempre en español, murmurados con dolor, casi como oraciones rotas o frases cargadas de arrepentimiento. Muchos padres cuentan que solo logran percibir esas voces cuando están a solas en el cuarto, en la oscuridad, tratando de dormir al bebé. Y lo que más llama la atención es lo frecuente que se repite la expresión «mis hijos», dicha con un tono que mezcla desesperación y culpa, como si quien habla estuviera atrapada en una escena que se repite sin final. También está el cambio súbito de temperatura en el cuarto del bebé. Incluso con la calefacción encendida o en noches cálidas, el ambiente se vuelve gélido de una forma que sacude el cuerpo y el instinto. Las mascotas, cuando están presentes, suelen reaccionar con miedo, ladrando o escondiéndose sin razón aparente, siempre en el mismo rincón del cuarto o cerca de la cuna. Y ahí entra un punto delicado, la mirada del propio bebé. Cuando un niño pequeño fija la vista en un punto vacío, sin ningún estímulo visible, y repite eso noche tras noche, vale la pena prestar atención, especialmente si al alejarlo de ese lugar, el niño llora como si lo estuvieran separando de algo o de alguien. Esos son signos recurrentes en diferentes testimonios, de familias que jamás se conocieron entre sí. Hay una verdad oculta en esos patrones, y ignorarla puede no ser la mejor decisión. No se trata de alimentar el miedo, sino de comprender el impacto que pueden tener ciertas fuerzas no explicadas en nuestra vida, especialmente cuando el hogar se convierte en escenario de algo que no pedimos, no entendemos y no siempre podemos enfrentar con herramientas comunes. A veces, lo invisible actúa como un espejo espiritual, señala dónde hay una herida emocional abierta, un dolor ancestral olvidado, una energía mal resuelta que encontró en ese ambiente el escenario perfecto para manifestarse. Y es aquí donde muchas familias se dividen, entre seguir negando y vivir como si nada pasara, o aceptar que hay algo mayor en movimiento, algo que necesita ser interpretado, enfrentado o incluso respetado, porque no todo lo que asusta quiere hacernos daño. A veces, lo que asusta simplemente quiere ser reconocido. Pero también hay casos en los que la presencia sobrepasa lo simbólico y comienza a interferir directamente en la rutina, en el comportamiento de los niños, en la dinámica emocional del hogar. Si llegaste hasta aquí y algo dentro de ti se encendió, aunque sea una duda, aunque sea con miedo,
Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje, porque reconocer lo que uno siente ya es en sí un paso importante en esta travesía. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando llegamos a este punto de la historia, ya no se puede tratar a la Llorona como un simple cuento popular o una sombra del folclore latino. Hay algo ahí que va más allá de la leyenda, algo que se filtra en la psique colectiva y resuena dentro de muchas personas de una manera casi inexplicable. La pregunta que queda es: ¿qué hay realmente detrás de esta figura? ¿Representa solo el duelo de una mujer que perdió a sus hijos? ¿O hay algo más simbólico, más universal, que hace que tantas culturas, tantas generaciones la reconozcan incluso sin haberse comunicado? ¿Jamás? Existe una verdad oculta detrás de todo este mito, y tal vez no esté en los registros históricos, sino en el impacto que este espíritu causa. La Llorona es al mismo tiempo una presencia y un espejo. Aparece donde hay dolor no resuelto, donde la culpa sigue sin nombre, donde las madres lloran en silencio o donde los hijos se han desconectado emocionalmente de la vida de sus padres. Ella se mueve donde hay huecos en el alma. Por eso, es tan común que los relatos sobre su aparición vengan de lugares marcados por tragedias familiares, pérdidas sin explicación o ciclos de sufrimiento que nunca se cerraron. Y no estamos hablando solamente de un espíritu vengativo que aparece en noches de lluvia. Estamos hablando de una manifestación energética, una especie de duelo que tomó forma, sonido, olor, movimiento. La Llorona representa lo que no se superó, lo que fue tragado sin ser digerido, lo que no tuvo voz cuando debió haber gritado. Ella camina entre mundos como quien no acepta su propio destino, como quien todavía busca algo que le fue arrebatado. Y eso es precisamente lo que la hace tan presente en tantas partes de América Latina, porque donde hay sufrimiento silencioso, ella encuentra espacio. Esta reflexión nos lleva a una pregunta más incómoda pero necesaria. ¿Será que todos llevamos un poco de la Llorona dentro de nosotros? No en el sentido de ser apariciones, sino en el de cargar también con dolores que nunca supimos cómo procesar, arrepentimientos que intentamos enterrar, gritos que se quedaron atrapados en la garganta. Si alguna vez sentiste que intentabas sostener el mundo mientras por dentro te desmoronabas, tal vez entiendas de lo que hablo. La figura de ella, vista desde ese ángulo, se convierte en una metáfora poderosa, y ahí es donde la leyenda cobra vida, porque encaja perfectamente con el dolor humano. Pero, ¿y la posibilidad de que sea real? Eso todavía atormenta a muchas familias. Son demasiados relatos, provenientes de regiones distintas, todos describiendo a la misma mujer, vestida de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro, una presencia helada y un lamento que parece partir el aire. Siempre es una madre, nunca una criatura cualquiera. Y esa constancia en los relatos plantea otra hipótesis. ¿Y si el sufrimiento fuera tan profundo que lograra atravesar dimensiones? ¿Y si lo que llamamos espíritu fuera en realidad la manifestación cruda de un sentimiento que se niega a morir? Una forma de energía que se alimenta de aquello que se le parece. En este caso, otros dolores maternos, otras heridas abiertas. Por eso, su aparición en espacios donde hay niños pequeños nunca es coincidencia. Ellos son, por naturaleza, energía pura, sensibles a lo invisible, intuitivos ante lo que los adultos ya aprendieron a ignorar. Y tal vez en este juego entre lo perdido y lo que está por venir, la Llorona encuentre en esos bebés la ilusión de un nuevo comienzo, un eco de lo que fue suyo. Es triste, es perturbador, pero es profundamente humano, aunque venga del más allá. Al final de cuentas, quizá nunca tengamos una respuesta definitiva. Tal vez ella sea, al mismo tiempo, símbolo y presencia, leyenda y verdad, dolor y advertencia. Lo que importa es que su existencia, real o simbólica, sigue provocando algo en quien escucha estas historias, y eso dice mucho sobre la naturaleza de las emociones que la rodean, porque pocas figuras mitológicas han logrado atravesar siglos y aún causar escalofríos como ella. Eso por sí solo ya debería hacernos repensar lo que consideramos real y lo que simplemente aún no sabemos explicar.
Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién sintió esa conexión. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste que esta historia va más allá de lo que aparenta. Y es justamente por eso que este canal existe, para que podamos sumergirnos juntos en estas narrativas que provocan, despiertan y de alguna forma nos transforman por dentro. Si este contenido te tocó de algún modo, si te hizo reflexionar o movió algo que estaba dormido en ti, suscríbete aquí, porque esta conexión que creamos en cada video es lo que mantiene viva esta travesía. Aprovecha y deja en los comentarios la frase: estoy contigo hasta el final. Así sabré quién realmente caminó conmigo hasta el último detalle y quién siente que forma parte de este espacio de escucha y revelación. Y deja tu like también, no solo porque ayuda al canal, sino porque demuestra que, incluso en 1900, los temas más oscuros, hay personas que se interesan por entender lo que hay detrás. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y sigue conmigo por allá. Hay otra historia que seguramente te va a sorprender.